salvos por su vida, y vamos a hablar de la solución de Dios al problema del hombre. Los que vinieron la semana pasada hablamos del perdón de pecados, lo que Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz. Si recordarán, Cristo perdonó a toda la raza humana de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Somos seres humanos totalmente perdonados. Y alguna persona puede decir, entonces todos los seres humanos somos salvos, porque si están perdonados, entonces ya son salvos. La respuesta es no. Bíblicamente, el perdón de pecados no es salvación. Fue necesario el perdón de pecados para que haya salvación verdadera, pero perdón de pecados no significa salvación. Recordando lo que hemos estado hablando, y tal vez después de estas 8 sesiones van a recordar muy bien lo que es la justicia de Dios. Es cuando Dios nos da lo que merecemos. Misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que bien merecido tenemos, pero la gracia del Señor es cuando Dios nos da aquella bendición que no merecemos. Ahora, salvación, hermanos, tiene que ver con el recibimiento de vida, recibir vida. Eso es el verdadero significado de salvación. Estaban estas personas en un funeral, y pues siempre en un funeral, esta es la realidad, siempre se dicen cosas buenas de la persona que acaba de partir. Y estaban estas personas platicando porque se decía, bueno, lo recordamos como un gran esposo, otros decían, lo recordamos como un gran papá, él fue un gran padre, fue un gran hijo, dice la mamá, etc. Y estas personas platicaron entre ellos y decían, ¿a ti qué te gustaría que dijera la gente cuando el día de tu funeral? Y uno de ellos dijo, bueno, a mí me gustaría que dijeran, fue un gran hombre. A mí me gustaría que la gente dijera, fue un buen esposo, fue un gran padre. Y esta persona estaba callada y dijo, ¿y a ti qué te gustaría que dijera la gente? Y dice, bueno, a mí me gustaría que dijeran, mira, se está moviendo. Para que todavía no estuviera muerto, ¿cierto? No me salió muy bien el chiste, pero es un chiste, se supone que es un chiste. El asunto de la salvación, hermanos, es recibir la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Pasar de muerte a vida. El hermano Bob George, que escribió el libro Cristianismo Clásico, que siempre estamos recomendando, en el prefacio, hermanos, escribe esto, dice que existen aquellas personas que sinceramente tratan de vivir una vida que no poseen, sustituyendo a Dios por la religión, a Cristo por el cristianismo, y la energía, gozo y poder del Espíritu Santo por los esfuerzos propios. En ausencia de la realidad, estas personas se aferran a lo ritual. Pongan atención lo profundo de esta declaración, de estas declaraciones, hermano. Dice, estas personas se aferran a lo ritual y defienden obstinadamente ese ritual, ya que no tienen la realidad, no sea que sean hallados sin ninguna de las dos cosas. Por otro lado, existen aquellas personas que tienen una vida que nunca viven. Han venido a Cristo y le han dado gracias solamente por lo que Cristo hizo, pero no viven en el poder de lo que Cristo es. Entre el Cristo, el Jesús que era y el Jesús que será, estas personas viven en un vacío espiritual, tratando con mucho celo de vivir para Cristo, una vida que solo Cristo puede vivir en ellos y por medio de ellos. Y viven estos cristianos rogando perpetuamente por lo que en Cristo ya tienen. Ese es un cristianismo que estamos experimentando el día de hoy. Tan ruegue y ruegue toda la vida, desde que aceptan a Cristo, se la pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, rogándole al Señor, bendíceme. Oh Dios, bendíceme. Oh Señor, bendíceme. Pidiéndole perdón, que nos bendiga. Todo eso ya lo tienen en Cristo Jesús, pero no viven la vida. ¿Por qué? Porque no han entendido la realidad. No han entendido el evangelio de la gracia de Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos
Antes de que Dios enviara a su Hijo al mundo, antes de que hubiera reconciliación y perdón de pecados, el ser humano era enemigo contra Dios. Dios era enemigo y el ser humano enemigo. Los dos estaban en enemistad. Pero la Biblia dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, cruz, hace 2000 años, hermano, por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, no por su muerte. Pongan atención porque ahí está la esencia de lo que estamos hablando. La reconciliación sola, Dios enojado, el hombre enojado. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios cambió su actitud hacia la raza humana. El ser humano sigue enojado, sigue siendo enemigo. No hay problema ya con Dios. Eso fue la muerte de Cristo Jesús. Y la Biblia dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando reconciliados, ahora sí podemos ser salvos por la vida de Cristo Jesús. La salvación es por medio de la vida resucitada de Cristo Jesús, no por la muerte de Cristo en la cruz. Eso fue necesario, pero eso no es salvación. Ahora, viendo ya en la cruz, Dios habiéndonos sido limpiados de toda injusticia y el asunto del pecado ya arreglado en la cruz, solo hay dos cosas que Dios tiene que hacer con el hombre. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, proveer justicia, y número dos, proveer vida. ¿Por qué? Porque en la cruz, en la muerte de Cristo Jesús, Dios nos limpió de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado. Pero delante de Dios no podemos ir sin ninguna justicia. O vamos con nuestra propia justicia o vamos con la justicia de Cristo Jesús, que es la única que acepta Dios. Entonces, cuando Cristo murió y nos reconcilió, nos limpió de toda injusticia, de toda maldad, pero el ser humano continúa muerto espiritualmente. Acuérdense, todavía eso no se ha solucionado. Y eso es necesario ahora que Dios pueda proveer a los seres humanos ya perdonados, ya reconciliados, ya limpios de toda injusticia. Ahora necesitan recibir una nueva justicia con la cual presentarse a Dios y recibir obviamente vida, porque está la persona muerta espiritualmente. La justicia es regalo de Dios. La justicia no se gana. Nadie puede ganar una justicia perfecta como para que esté salvo por el Dios santo y justo y verdadero. No, la tiene que regalar Dios. Y la justicia es un regalo de Dios. La justicia proviene de Dios. Miren lo que dice Romanos 10. Porque ignorando, hablando de los judíos, haciendo un lado, desechando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree en Él. El ser humano le encanta, hermanos, hacer cosas para obtener premios. Eso es vivir por ley. Y por eso los judíos y mucha gente en el cristianismo hacen a un lado la justicia de Dios que ya vino por medio de Cristo Jesús, y uno trata de poner su propia justicia. Mira cómo voy a la iglesia, mira cómo doy mi diezmo, mira que yo sí hago esto, mira que yo no hago aquello, mira que yo hago esto y el otro. Tratan de poner su propia justicia. Esta gente, aún cristianos, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién es el fin de la ley? Jesucristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree en Él. Los cristianos, hermanos, los no cristianos tratan de poner su propia justicia para ganar el cielo, para ganar el favor de Dios. Pero los cristianos saben que ponen su propia justicia para ser aceptados delante de Dios, para impresionar a Dios, para recibir bendiciones de parte de Dios. Romanos 1:16, el apóstol dice: no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque el evangelio es dinamita de Dios, poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo ser humano de cualquier parte del planeta Tierra, todo ser humano aquel que cree, a todos para salvación, a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a nosotros los que somos gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para una vida de fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, hermanos, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Filipenses, dice el apóstol Pablo también, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Miren quién está hablando, hermanos, un grandísimo hombre con mucha educación, un hombre docto, hermanos, que era su maestro, era Gamaliel, y Gamaliel se cree creído que era primo hermano del gran Séneca, pensador, filósofo. Séneca, erudito, hablaba varios idiomas, celoso del judaísmo, y él dice, ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por popó. Esa es la palabra en el texto del hermano es estiércol. Todos los grados que pueda uno tener son como estiércol comparado con la grandeza del conocimiento de Cristo. Tu carro, tu casa, tu educación, tu moralidad, tu ética, tu ropa, popó, estiércol, comparado con la excelencia de conocer al Hijo de Dios, como la experimentó el apóstol Pablo. Dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es por obras. Es por mira lo que hago, mira lo que yo no hago, mira que yo hago esto y mira yo no hago aquello. Esa es la justicia del ser humano, siempre está tratando de impresionar. Y obviamente siempre está tratando de excusarse y decir, yo no soy tan malo. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando alguien nos confronta o te confronta con un error, como desesperadamente trata uno de probar, no, yo estoy bien, yo actúo bien, tú estás actuando mal. Siempre nos estamos comparando con los que nos convienen, no con los que no nos convienen. Siempre el ser humano se va a comparar con uno peor, mucho peor que él o ella, para sentirse justo. Pero Dios no nos compara con ningún ser humano, con otro ser humano. Nos compara con la santidad, perfección y justicia de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cómo quedamos todos nosotros comparados con la vida de Cristo, que desde que nació hasta que murió nunca cometió un solo pecado? ¿Cómo quedamos? Ni lo pienses, hermano. Se dan cuenta, y si ser hallado, dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No que buenas obras, buen comportamiento, actividades religiosas, ir a la iglesia, dar tu ofrenda. No, hermano. La justicia entonces es un regalo de Dios. La palabra regalo es don o dádiva. Algunas versiones de la Biblia pueden decir don, otras van a decir regalo, otras van a decir dádiva. A Colosenses 2:21 el apóstol dice, no desecho, ¿qué cosa? ¿La ley o la gracia de Dios? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por cumplir los 10 mandamientos viniese la justicia de Dios, entonces Cristo ¿para qué murió? ¿De balde? Por demás, en vano. Romanos 5:15 dice, pero el don, el regalo de Dios, hermano, de la salvación por medio de Cristo, el don no fue como la transgresión, hablando de Adán, el primer hombre. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, la raza humana, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Cristo Jesús. Romanos 5:16, y con el don, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, el primer hombre,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, hermanos, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Tienes que recibir, no pedir, no rogar, Señor, dame tu perdón, Señor, perdóname. No, Dios ya lo inició y lo está ofreciendo a la raza humana. Por eso decimos, el perdón y la justicia no se le piden a Dios. Dios lo está ofreciendo, nada más es reconocer que desde que Cristo vino, eso es lo que Dios quiere que el ser humano haga. Extienda su mano y diga, gracias Padre, gracias Señor, y recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recordemos, antes que la justicia pudiera ser dada, el hombre tenía que ser totalmente perdonado y limpiado de toda injusticia. Ya lo vimos la semana pasada. Perdón de pecados no nos hace justos delante de Dios. El perdón de pecados nos limpia de toda injusticia. Pero recuerden, no podemos presentarnos ante Dios sin ninguna justicia. Yo no me puedo presentar ni con la mía, porque esa la desecha Dios, que es por la ley. Tengo que tener una justicia y Dios solamente acepta su propia justicia. Dios no va a aceptar ninguna otra justicia más que su propia justicia. Y recuerdan, hermanos, el famoso pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, para la raza humana. Si estamos de acuerdo con Dios, si confesamos los pecados delante de Dios, estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado, Dios es fiel y es justo para haber perdonado nuestro pecado y habernos limpiado de toda maldad o de toda injusticia. La monedita tiene siempre dos caras. La moneda de la salvación tiene dos caras. Una es el perdón de pecados y la otra es el recibir la justicia de Dios. Perdón de pecados en la cruz. Cristo murió y resucitó. Ahora está ofreciendo salvación y vida eterna. Uno recibe a Cristo Jesús y recibe el regalo de la justicia. Ahora miren lo precioso, hermanos y hermanas. En Cristo Jesús, tú y yo hemos llegado a ser la justicia de Cristo Jesús. Miren lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Justificación o justicia, Cristo es nuestra justificación o justicia, santificación y redención. Cristo es nuestro todo eso, hermano. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Hemos sido hechos justicia de Dios. El hermano Bachor, cuando presentaba esto, dice que era un grupo de estudiantes de seminaristas, que defendían la doctrina de la justificación, hermanos, con puro versículo de la Biblia. Les preguntó, ¿cuántos de ustedes son tan justos y rectos delante de Dios, así como yo? Pues todas las manos dijeron, seminaristas, que van a ser pastores. Y después les preguntó, ¿cuántos de ustedes son tan justos y rectos delante de Dios como el apóstol Pablo? Pues se quedaron, no, yo como el apóstol Pablo no. Y le dice, ¿cuántos de ustedes son tan justos y rectos delante de Dios como Jesucristo? Nadie. Tal vez una mano se levantó. Es una ironía, una tristeza, porque si hemos recibido la justicia de Dios, hermano, es la misma justicia de Cristo Jesús. Somos tan justos y rectos a los ojos de Dios, así como Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, la doctrina de la gracia, hermano. Ese es el nuevo pacto. Porque si no somos tan justos y rectos delante de Dios como Cristo Jesús, no podemos ser salvos. Dios no tolera, Dios no acepta más que una justicia perfecta, hermanos, así como la de Él. Somos tan justos y rectos como Jesucristo. Cristo es tu justicia ante Dios. No puede ser más justo que Cristo Jesús.
por medio de tus buenas obras. Eres igual de justo. Somos 100% justos ante Dios. Y Dios nunca rechazará la justicia de Cristo Jesús. Ahora díganme, ¿se puede perder la salvación? No. ¿Cómo se va a perder la salvación, hermanos? Solamente cuando Dios rechaza su propia justicia. Y eso es insensato, esto es absurdo. Pero aún sin embargo, hay todavía, hermanos, gente allá afuera que sigue enseñando que el cristiano puede perder su salvación. No han entendido el evangelio de la gracia de Dios. Para que yo pierda mi salvación, Dios tiene que rechazar a Cristo Jesús. Dios tiene que rechazar la justicia que su Hijo Cristo Jesús me ha dado, hermano. Eso nunca va a suceder. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios a Cristo lo hizo pecado por nosotros, con un propósito, para que nosotros, los que hemos creído, fuésemos hecho ¿qué cosa? Justicia de Dios en Cristo Jesús. Fuimos hechos justicia de Dios. Entonces, ¿qué tan perfecta es la justicia de Dios? 100% perfecta. Una pregunta, ¿te sientes tan justo y recto delante de Dios así como Cristo? ¿Te sientes? Probablemente no. Estamos hablando de si te sientes. Es muy probable que el Hijo de Dios, sobre todo si ha fallado uno, no te sientes tan justo y recto delante de Dios como Cristo Jesús. Pero la pregunta no es si te sientes, cómo te sientes, es ¿qué dice Dios? ¿Qué cosa declara la verdad de Dios? Y Dios dice que si tú te has arrepentido y has confesado a Cristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador, y le has entregado toda tu vida, entonces tú has sido hecho justicia de Dios. Esa es la verdad. Satanás te va a atacar esa verdad y te va a decir, pero mira, ¿tú cómo vas a decir que eres justicia de Dios? Mira lo que hiciste. Y eso atormenta a la persona que ha fallado. Pero no vivimos de sentimientos. Manda a volar tus sentimientos. Pon en tu mente y afirma lo que Dios dice que ha sucedido. Yo he sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando se hace preservas de algo, hermanos, la mamá o la señora que le gusta hacer preservas, agarra y limpia los recipientes, ¿cierto? Los lava muy lavaditos con agua y jabón, y después ¿qué les hace? Los esteriliza. Tiene que esterilizar. Pero hierve. Ahora, ¿para qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué tiene en mente el ama de casa o la persona que está esterilizando esos frascos? Tiene en mente que va a poner algo dentro y lo esteriliza para que no se eche a perder lo que le van a poner. Vean, ese es un cuadro, hermanos, de la salvación. En la cruz, Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos esterilizó del pecado, hasta de una bacteria de pecado. Todo, 100% perdonados en la cruz. Pero cuando uno acepta a Cristo Jesús, somos llenados con la justicia de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver, hermano, rapidito, la condición del hombre bajo la ley. Muerto espiritualmente, el ser humano. Piensen en el primer hombre como fue creado por Dios, hermanos. La naturaleza del hombre como fue creado, allá Adán, fue creado espiritualmente vivo espiritualmente, viviendo en armonía con Dios. Y ahí en Génesis 1:27, el Espíritu de Dios, el ser humano tenía espíritu, alma y cuerpo, y el Espíritu de Dios estaba en el corazón del ser humano. Pero recuerdan Génesis capítulo 3. ¿Qué cosa sucedió en Génesis capítulo 3? El ser humano murió. Ese es el hombre natural. Así nacimos todos. Así nací yo, así nacieron ustedes. Todos nosotros nacimos de esa manera, hermano. Muertos espiritualmente, como dice el pasaje de 2 de Corintios. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no percibe, hermano, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el ser humano tiene solamente el espíritu humano, el alma y el cuerpo, pero vive
por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanidad de la vida. Así es el ser humano sin Dios. Si se siente bien, hazlo. Esa es la filosofía del ser humano sin Dios. Si se siente bien, hazlo. Just do it, ¿cierto? Just do it. La frase de muchos de ejercicio, hermano. Así vive. ¿Te gusta? ¿Se siente bonito? No puede ser malo. Si se siente tan bonito, ¿cómo va a ser algo que se siente tan bonito malo? Ese es el ser humano sin Dios, el hombre natural. Y Gálatas 3:21 dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? La respuesta es no, by no means. En ninguna manera, hermano, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Romanos 7, el apóstol Pablo, hablando de la codicia, hermano, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos seres humanos? A todos, hermanos. Y una vez más, yo siempre digo, ese bebito precioso, tierno, que te lo quieres comer a besos con esa pielecita tan linda, hermano, ese bebito nació muerto y con pecado en su ser, en su corazón. Y nada más tiene que esperar, ¿cierto? Nada más esperemos a que crezca y verán lo que ese bebito inocente puede llegar a ser. Puede llegar a ser un monstruo asqueroso, un asesino, un violador, de eso que estamos escuchando el día de hoy. Necesita desesperadamente ser regenerado, redimido. Y hay tanta maldad porque los padres, hermanos, tienen muchísima culpa, porque están descuidando lo más importante. Le están dando a sus hijos dinero, educación, una carrera y moralidad, y creen que ya son padres de éxito. Fracaso total delante de Dios. Eso no es éxito, hermanos. Y después viene la realidad, como no, eso, moralidad, no regenera el corazón, no cambia el corazón. Educación no cambia el corazón. Dinero no cambia el corazón. Nada de eso cambia el corazón. Y miren lo que estamos viviendo el día de hoy, miren las consecuencias de los padres que no les enseñaron a sus hijos, no los alcanzaron para Cristo Jesús. Tal vez los llevaron a su religión, pero la religión no sirve para nada. Bueno, sí sirve para hacer mucho daño al ser humano. Para eso sirve nada más la religión. La religión en sí puede ser un instrumento de Satanás. La religión no salva, la religión no regenera la religión. Cristo Jesús salva, Cristo Jesús regenera. Efesios 2:1, y Él les dio, ahora pongan atención porque aquí viene una palabra clave, hermanos y hermanas, acerca de lo que es la salvación verdadera. Y Él les dio, ¿qué cosa? Ley a ustedes, amén. No, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando tú te arrepentiste, Dios te dio algo que tú no tenías, que necesitabas, y por eso algo que no tenías era la vida que llevabas, vida de depresión, de ansiedad, de quién sabe cuánta cosa, hermano, de falta de control, de borrachera, de alcoholismo, de marihuana, de pornografía, de mentiras, de deshonestidades, de andar de pandillero con cuchillo, yo no sé qué cosa. Esa vida era lo que necesitabas, pero el momento en que te arrepentiste, Dios te dio vida, aun cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida. Escuchen bien, pongamos atención. Todos los que estamos aquí tenemos tiempo viniendo a la iglesia o escuchando el Evangelio, pero ¿sabías tú que recibiste vida, la vida resucitada de Cristo Jesús? Entonces podemos ver qué cosa entonces es el problema. Si no estás viviendo esa nueva vida, si no estás experimentando la vida plena, abundante de Cristo, hay un problema y necesitas tomar acción inmediatamente. No puedes seguir viviendo igual que cuando estabas muerto, que cuando no tenías esa vida.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, unas versiones dicen el que desobedece, hermanos, al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ese ser humano que rechaza a Cristo Jesús. Juan 3:18, el que en Cristo cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque se porta mal por sus pecados. No, los pecados ya fueron perdonados. Al homosexual los pecados ya le fueron perdonados. No va al infierno el homosexual por ser homosexual. ¿Entienden, hermano? Al asesino, al criminal, ya le perdonó Dios sus pecados. No va al infierno por ser asesino o criminal. ¿Qué dice la Escritura? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por incredulidad el ser humano va a la condenación, no por sus pecados que ya han sido perdonados. Entonces la provisión de Dios, bajo la gracia, hermanos, salvos por su vida. Cristo habló más de vida, hermanos, habló vida, vida, vida. El hombre no es salvo meramente por la muerte de Cristo, la cruz, sino por la vida de Cristo, la resurrección. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, antes de que Dios enviara a Cristo al mundo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. A ustedes, dice la Escritura, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo Jesús, perdonándoles algunos de sus pecados. Amén. Perdonándoles todos los pecados. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás trata de robarte esa verdad. Y muchos cristianos tristemente han caído en la mentira de Satanás. Por ignorancia no viven esa vida. El diablo los tiene engañados, atrapados. Se sienten condenados, se sienten miserables, se sienten culpables, le siguen pidiendo a Dios eternamente, perdón, Dios, bendíceme. ¿Qué pensará Dios, hermano, cuando los cristianos le piden a Dios que los bendiga? ¿Qué no tienes a mi hijo? O sea, Dios diría, entonces mi hijo Jesucristo no es suficiente para ti. Ya lo tienes todo. Tenemos todo, tenemos a Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la deidad. Y en Cristo estamos completos. Juan 1:4 dice, en Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 6:48, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Juan 5:39-40, escudriñan ustedes las Escrituras, les decía Cristo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esto es verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras apuntan a Cristo Jesús. Las Escrituras nunca apuntan a que te vayas al antiguo